Muy buenos días, querido público televidente. Yo estoy feliz de estar compartiendo con ustedes. Sean todos bienvenidos a este su segmento Salud por Dos. Gracias, señores, por las expresiones de cariño. Gracias por extrañarnos. Estamos aquí solo por asuntos de trabajo. Nos ausentamos unos días. ¿Verdad, Josué? Que no fue mucho tiempo. Sí, te ausentaste tú, yo estuve. Buenos días, buenos días. Bueno, yo te cubrí. Buenos días para todos ustedes y gracias por compartir con todos nosotros, como todos los jueves, aquí en la mañana, hablar de salud. Y no solo de salud cardiovascular, a veces ligamos esa parte cardiovascular con salud odontológica y con salud en general. Es para que todos aprendamos y nos cuidemos. Así es, y a propósito de que aún estamos en este mes de marzo, nosotros hoy queremos hablar de esas enfermedades cardiovasculares en la mujer, propias de la mujer. Y a raíz de este tema yo quiero regalarle el proverbio que se encuentra en el capítulo 14. Dice el 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Importante que la mujer sea sabia, sabia en todos los aspectos de la vida, sabia también en cuidarnos. Y hoy nosotros queremos darle estas propuestas a ustedes para eso, para entender cuáles son las cosas que en este género que Dios creó precioso. O sea, porque tú sabías que Dios hizo al hombre de la tierra, pero a la mujer la hizo de carne y hueso. Entonces hay como una cosita más delicada en nosotras. Y de eso vamos a hablar hoy. Justamente la mujer tiene su toque especial, o sea, la mujer es más suave, tiene un sistema hormonal diferente, tiene más expresiones que los hombres de cariño. Igualmente a nivel de las enfermedades también pueden ocurrir cambios. Somos iguales, pero diferentes. En algunos aspectos igualmente se ocurre en la salud cardiovascular y en algunos factores de riesgo que son propios de la mujer. Exacto. Y que la mujer tiene que identificarlo. La mujer por muchos años ha sido una luchadora incansable por rescatar y luchar por sus derechos básicos. Bien, por eso el 8 de marzo de cada año se eligió como Día Internacional de la Mujer. Y justamente ese día se ha tomado para llamar la atención de la mujer y sus factores de riesgo, principalmente de las enfermedades cardiovasculares. Igualmente existe Día de la Mujer para hablar de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, pero el 8 de marzo los cardiólogos y las sociedades cardiovasculares de todo el mundo hace referencia justamente a esos factores de riesgos cardiovasculares que a veces están olvidados en la mujer y que la mujer a veces no le da mucha importancia. Sin embargo, en el mundo se habla que más del 40% de las mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares y que en República Dominicana hasta el 40% de las mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta que los factores de riesgo en la mujer tenemos que tenerlo en cuenta y que la mujer, desde el punto de vista cardiovascular, es un ente social interesante y que esos factores de riesgo pueden ser prevenibles. Es importante que tengamos en cuenta también que las mujeres tienen sus factores de riesgo propios. Hay factores de riesgo que son comunes a ambos sexos o a ambos géneros. Sin embargo, las mujeres tienen factores de riesgo muy propios de esa feminidad, justamente por algunas condiciones generales de género, es decir, hormonal, a veces de estrés. Estadios también, sí, como el embarazo. Eso es un y caso, la menopausia, que son propias de la mujer. Sí, ¿No son? Eso es un caso sí, muy particular que lo tocaremos, porque ya el embarazo como tal produce algunas condiciones en la mujer que puede no desencadenarla, sino destaparla. Puede ser el gatillo de algunas enfermedades que pudieran estar en la mujer, y con el embarazo, como hay una sobrecarga de su sistema cardiovascular, hay una mayor cantidad de líquido circulante, hay un volumen mayor circulante, esas enfermedades cardiovasculares que pudieran estar subyacentes pudieran aparecer en el embarazo. ¿Cómo cuáles de esas enfermedades que tú mencionas, Josué, a nivel cardiológico requieren de que hoy tú las menciones específicamente para mayor atención? Mira, desde el punto de vista cardiovascular, la enfermedad isquémica en la mujer tiene un capítulo aparte.
los libros de cardiología hay un capítulo aparte de lo que es enfermedad isquémica en la mujer. ¿Qué significa eso? Que a la mujer le da infarto igual que a los hombres, pero ¿qué pasa con los infartos en las mujeres igual que a diferencia de los hombres? Que a veces las mujeres, por una razón propia de su forma de ser, de pensar, de sus actividades diarias, involucradas en mucho trabajo, en atender a los niños, en atender la casa, en atender al esposo, en tener un trabajo adicional, en ser emprendedoras, a veces no le dan ni siquiera mucha importancia a un síntoma que pudiera estar ocurriendo dentro de su sistema, un problema de un infarto. O sea, le da un dolor de pecho y se entretiene dándole la leche al niño y se le olvidó el dolor. A veces toma un relajante muscular y dice que es parte del estrés. Se acostó y no va al médico. Entonces, a veces la enfermedad cardiovascular y la enfermedad isquémica en la mujer, a veces es un poquito más difícil de diagnosticarla en los hombres, porque además, a veces cuando van a buscar asistencia al sistema, a veces son mujeres que van muy aprensivas, que van con muchas situaciones y la tildan, ven acá, pero ¿qué es lo que pasa? Está tensa, está depresiva, está nerviosa, peleó con el esposo. Y a veces se confunde esa manifestación que a veces es tenue en la mujer, porque igual a la mujer le da dolor en el pecho con un infarto, igualito. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces la mujer se puede acompañar de otros síntomas que pueden distorsionar un poco la situación. Es una mujer que va haciendo una cardiopatía isquémica, un infarto, dolor en el pecho, pero a veces me dice, pero ahora me duele para acá, para el cuello, de este lado, pero ahora se me fue para el hombro allí. Lo que me dio fue náusea inicialmente, o sea, o fue una punzada que empezó por aquí, o sea, distorsiona un poquito la manifestación precisa que a veces en el hombre es mucho más clara. Me duele el pecho, en el centro del pecho, y me está trozando, y me duele ahí, de ahí Excelente. Se me va la espalda y me da el cuello, y ya. O sea, hay una manifestación más clara, a veces más entendible por el profesional de la salud. Por lo tanto, puede buscar asistencia más temprana, perdóname. Y eso a veces retrasa muchísimo el diagnóstico y la terapéutica en la mujer con una situación cardiovascular. Entonces, ¿te ha pasado, Josué, en la consulta que se refiere dolor hasta en la mandíbula? Claro que sí, o sea, claro, porque a veces, y eso también son síntomas interesantes, que a veces la manifestación de un problema coronario no es directamente en el tórax, aunque la mayoría de veces es así, la mayoría de veces. Entonces la mujer va, no, que me comenzó una molestia aquí, o tengo 3 días que me dio una molestia aquí, pero ahora lo que la siento en esta área, pero estamos hablando de 3 días después, porque no le dio la importancia en el momento. Entonces, en ese aspecto, la enfermedad cardiovascular en la mujer y específicamente la cardiopatía isquémica en el mundo, no en República Dominicana, en el mundo, a veces es infradiagnosticada, subdiagnosticada y a veces manejada a destiempo por un asunto de diagnóstico. Hablamos que, por ejemplo, en República Dominicana, si 23% de las muertes cardiovasculares fueron por cardiopatía isquémica, el 25%, el 27% fue en mujeres. O sea, estamos hablando de que fue 3 o 4 veces porcentualmente más en mujeres que en hombres, justamente por un asunto a veces de un diagnóstico tardío, una acción tardía y unas manifestaciones a veces imprecisas en la mujer. Y en el tema de las embarazadas, Josué, porque déjame, antes de que tú empieces a hacer tu exposición, la odontología no escapa. La paciente, la mujer, en cuanto se presenta el estado del embarazo, ahí hay una situación odontológica de atención. ¿Por qué? Porque la misma descompensación hormonal, todas las demandas de nutrientes que hay en ese organismo va a repercutir en la cavidad bucal, presentándose una gingivitis que viene porque viene. Esa gingivitis, esa inflamación de la encía que se tornan rojizas, hinchadas, sangrantes al tacto. Hay pacientes que han sangrado solo hablando, sin ni siquiera tocarle nada. También se produce no solamente la inflamación, sino que hay una alta presencia de caries dental. Es muy susceptible a la caries dental. Y yo no sé si tú has escuchado, yo tengo mujeres que me han dicho, doctora, pero ese embarazo me lo cogió con la muela, me lo cogió con la boca. Es que hay una situación, entonces yo siempre le digo, a mayor riesgo, mayor cuidado. Desde que la mujer entra, que atraviesa ya y cruza el primer trimestre, que es donde normalmente, no todas, pero donde normalmente ya el proceso de los malestares, de las náuseas, porque para cepillarse a veces también se le hace cuesta arriba. Entonces yo siempre le digo, pasó el primer trimestre, iniciamos el segundo trimestre, ese es el momento ideal
para acudir a la consulta odontológica. ¿Por qué? Porque hay que eliminar todo ese sarro que se va a acumular ahí y que en poco tiempo se calcifica, presentan caries rampantes. Entonces yo quiero aportar para que ese mito, ese tabú que existe en la población dominicana, no, que las mujeres embarazadas no pueden ir al dentista. Eso es al contrario. Embarazada, incluso ahora el Servicio Nacional de Salud, Josué, está implementando a los ginecobstetras que tienen que en el récord y en el tener una evaluación odontológica. Tener y la constancia, porque la paciente tiene que llevar la constancia de que está acudiendo a la consulta odontológica. Y lo mejor, lo que queremos es rehabilitación. Porque si tenemos una embarazada que está libre de caries, pues entonces ya yo no tengo la mortificación de que se va a desencadenar un dolor producto de una caries rampante, que un incremento del dolor puede provocar otras situaciones a nivel entonces cardiovasculares, porque te puede provocar cualquier situación. Mira, es sumamente interesante entender el proceso de embarazo en la mujer, pero quizás empezar que mientras una mujer está en edad fértil, es decir, que menstrua y que teóricamente sus ovarios están produciendo hormonas, esencialmente estrógenos, esa mujer tiene cierta protección cardiovascular. Eso es lo que se estila, por un asunto de que esos estrógenos ayudan a producción de alguna sustancia dentro de las arterias, incluyendo óxido nítrico y demás, y eso protege de manera natural a las mujeres hasta el punto de comenzar la menopausia, que normalmente anda entre 45 a los 50 años, unas un poco más, un poco menos, pero a los 55 años de edad, cuando ya la mujer está en menopausia total, el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la mujer se iguala a la del hombre, y ya a los 65 años de edad, la mujer tiene mucho más riesgo cardiovascular que el hombre. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres embarazadas? Hay una situación importante, la embarazarse a temprana edad. Es importante. Sumamente interesante, porque no hay todavía órganos preparados adecuadamente. Ahí viene entonces la hipertensión gestacional, y con la hipertensión gestacional viene la preeclampsia, la eclampsia y todo lo que eso conlleva. Viene lo que se denomina miocardiopatía dilatada periparto, que es donde el corazón sufre. Las fibras del corazón se distienden tanto que llega un momento que el corazón pierde su fuerza, y esa miocardiopatía dilatada periparto va a llevar a la paciente futuramente a una falla cardíaca, a una disfunción de su corazón. O sea, son condiciones inherentes al embarazo. Hipertensión gestacional, diabetes gestacional, que es otro factor de riesgo interesantísimo que puede ocurrir. Las mujeres que tienen mucho peso, o sea, sobrepeso importante, o que ganan mucho peso en el embarazo, o esas mujeres que ya tienen una condición premórbida de obesidad y que además aumentan mucho porque ingieren muchos carbohidratos, o sea, tienen mucho más condiciones entonces de aumentar ese riesgo cardiovascular. Si tienen antecedentes familiares. Todavía más. ¿Y cuál es la situación? Pues le decía, hay algunas mujeres que han tenido, por ejemplo, amigdalitis a repetición en la niñez y que no saben que tienen una condición cardiovascular, que tienen una válvula alterada de su corazón. Y a veces en el embarazo, y es un llamado quizá de atención en este momento a mis queridos colegas ginecobstetras, que a veces nos mandan las mujeres para hacerle una evaluación cardiovascular porque la van a hacer una cesárea mañana o pasado mañana. ¿No? Entonces, lo ideal es que toda mujer embarazada se deje ver realmente del cardiólogo inicialmente. Estamos hablando después de los 3 meses de embarazo. Bien, 4 o 5 meses, o sea, tener una evaluación previa y uno realmente asegurarse ahí que no hay ninguna condición, porque si yo encuentro una condición, entonces, faltando un día para desembarazarla. ¿Qué vamos a hacer? Hay poco que hacer. O a veces mujeres que desencadenan labor de parto sin saber que tienen una condición, y una labor de parto en una mujer que tenga, por ejemplo, una valvulopatía y no lo sepa, una válvula dañada, y esa mujer desencadena labor de parto, es una mujer que se le va a complicar seguro, y es una mortalidad altísima en ese tipo de pacientes. Entonces, lo ideal es tratar de descubrir si hay alguna condición previa que yo pueda ir previendo una situación futura, de decirle, no, mira, esa mujer tiene que irla preparando, que ya a la 37 semana tú me la desembarazas y no le des labor de parto, porque cuando le dé labor de parto esa mujer puede complicarse, hacerte un edema pulmonar, hacer hasta una muerte en el transquirúrgico o en el transparto. ¿Te entiendes? Entonces son condiciones que tenemos que ir identificando. Los dos extremos de la vida son malos. Igualmente cuando las mujeres se embarazan ya a una edad muy tardía,
donde ya tienen algunas condiciones de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso, de que tienen condiciones, qué sé yo, a nivel cervicuterina, además propias de la mujer, pues igualmente aumenta el riesgo de tener preeclampsia, de tener eclampsia, de tener trastorno hipertensivo del embarazo. O sea que son condiciones importantes los dos extremos de la vida, muy jóvenes o ya personas por encima de 40 años, o sea que hay que tener ahí la precaución obligatoriamente. Lo mejor es planificarse, José. No hay una cosa más linda que un embarazo a su tiempo Planificado, y deseado. pero tú mencionaste una palabra, planificación, para que no, porque me ocurrió rápidamente, dijiste planificación, y hay algo importante con los medicamentos que se usan para planificación, con las pastillas, que las mujeres también tienen que tener la precaución y discutir con su ginecólogo cuál es el mejor método para planificar justamente ese embarazo. Porque si una mujer ya es hipertensa, previo a estar embarazada, hay que tener mucho cuidado con la utilización posterior a eso de anticonceptivos orales, porque los anticonceptivos orales en algunas pacientes, pueden entonces desencadenar más hipertensión, de hecho, producir hipertensión en algunas pacientes, e incluso podrían estar relacionados en algunas pacientes también con algunas situaciones tromboembólicas. Entonces hay que tener cuidadito cuando la mujer ya tiene una condición de hipertensión, de diabetes y demás, discutir bien con el ginecobstetra, con el ginecólogo, el obstetra más bien, que es el que ve las embarazadas, ¿cuál es el método mejor que le convendría posterior a ese embarazo? O si todavía no está preparada, ¿cuál es el método que le conviene antes de salir embarazada para programar, como tú dices, ese embarazo? No, y evitar las automedicaciones, Josué, porque nosotros somos ricos en escuchar pacientes que dicen, no, bébete esa, que esas no engordan. Esa me hicieron bien y todo bien, pero entonces hay que evaluar. Si hay una condición de base, ahí puede causar un problema serio que después pueda comprometer. Pienso que lo más importante en la enfermedad cardiovascular de la mujer es saber cuáles son los factores de riesgo para prevenirlos. Bien, eso de automedicación lamentablemente no ocurre solamente en la parte de la mujer, sino en Dominicana, lamentablemente por una costumbre o una mala costumbre cultural, lamentablemente las personas van a la farmacia, compran un medicamento, compran un antibiótico, se automedican, a veces porque lo usa el vecino, porque a ti te hizo bien y este analgésico me mejoró a mí, pero no funciona así. Y entonces, en el caso, escúchame que te interrumpa, José, y en el caso de los antibióticos, que me pasa a mí en la consulta odontológica, la gente, es que yo le digo, es que hay antibióticos que actúan específicamente sobre un tipo de bacterias, gram positivo, gram negativo, que si son de tal género. Entonces, hay antibióticos que no le van a resultar para otras cosas. En la boca tenemos 2 o 3 antibióticos que son nuestras banderas nacionales. Entonces, cuando el paciente, no, yo me tomé ya déjame no mencionarlo para que no invente, y llegan a la consulta, no, ya yo tengo un par de días, doctora, bebiéndome eso, y yo, ajá, ¿y con qué frecuencia? ¿Y quién se lo indicó? Eso a usted no le está haciendo nada. Y lo que crean es resistencia a ese tipo de medicamentos que después cuando quizá lo necesiten, no le actúe como uno quiere. Pero lo ideal y también la frecuencia, yo siempre digo, señores, los antibióticos tienen una dosis y tienen una frecuencia. En la boca, lo que es para la boca no es para la piel, no es para el útero, no es que cada cosa tiene un orden. Por eso eviten la medicación y más cuando hay procesos infecciosos. Es mejor acudir a la consulta para entonces estar claro de qué es lo que yo voy a utilizar. Y en el caso mío, que trabajo con pacientes con diabetes, Pichardo, es importante porque nosotros siempre trabajamos terapia profiláctica de antibióticos para evitar esos procesos infecciosos, para evitar esa supuración cuando hay esa periodontitis muy aguda, cuando esos dientes están muy flojos. Así que vamos a mejor, ahí donde el profesional, hay que ir a la consulta, a hacer la preparación, porque pasa también que a veces la gente llega a la consulta y lo que quiere es sáqueme la muela o resuélvame hoy mismo. Siempre las consultas son para evaluar, para ver qué hay en la boca y cómo lo podemos resolver. Así es, así es. Hay que tener sumamente cuidado con el asunto de la automedicación. Miren, para que no se nos pase, y yo quiero que quede como fresco en la memoria y en la mente de todas las damas que me ven, las mujeres, igual que los hombres, tienen riesgo
de enfermarse. No hay que esperar realmente tener una condición delicada para acudir. No hay nada más importante que la salud, y la salud en la prevención y esencialmente en la parte cardiovascular. No hay duda que la mejor medicina es cuando se previene, o sea, es la prevención. Y es la más económica. Y es la más económica. Los médicos lo que nos enseñan es eso, tratar de promocionar la prevención y en este caso la prevención de la salud cardiovascular. El 8 de marzo, como le digo, que es el día que se celebra ese Día Internacional de la Mujer, es para que tengamos en cuenta que la mujer tiene factores de riesgo igual que los hombres y que ustedes han luchado muchos años por tener igualdad y por lo tanto en ese tema de la salud también hay que tratar de luchar para tener la igualdad de las atenciones médicas, para identificar los factores de riesgo de manera real, para obtener los servicios de salud de manera real y que puedan entonces ustedes tener mejor salud cardiovascular. No solo, como le digo, esperar que ya no tienen, que están en el periodo de menopausia donde aumentan las enfermedades cardiovasculares, sino desde temprana edad. Nosotros el próximo miércoles 23 tenemos una actividad como grupo, como CEIDOCA, que somos los cardiólogos egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, donde vamos a hablar justamente de estos temas de factores de riesgo, una mirada al corazón de la mujer. Bien, cuestión de que nuestras cardiólogas estén claras de cómo enfocar de manera directa los factores de riesgo en la salud cardiovascular de la mujer y que podamos llevar esta información de manera dispersa a todos los foros y que la mujer realmente entienda que necesita conocer principalmente cuáles son sus factores de riesgo y prevenir realmente la enfermedad cardiovascular futura, porque como le dije, la mujer muere más en Dominicana y a nivel mundial de enfermedades cardiovasculares. No es solamente de cáncer de mama, mueren de cáncer de mama, mueren de cáncer cervicouterino. Sin embargo, está demostrado que la enfermedad cardiovascular mata más mujeres que esos cánceres. Es importante. ¿Entiendes? Ese dato es importante, Pichardo, porque a veces, y yo le hago este llamado especial a las mujeres, porque en mi caso, como soy parte de este género precioso que el Señor creó, a veces, como tú decías, en el afán, mira, ahora nosotras somos emprendedoras, ¿verdad? Somos madre, esposa, somos hija, tenemos sobrinos, trabajamos y tenemos ministerio, porque estamos trabajando en la obra de Dios también. Cuando tú enlazas todo eso, el estilo de vida, y a veces pasa con muchas mujeres, que a mí un tiempo me pasó, es que nosotras nos olvidamos de nosotras mismas. Y no hay tiempo para ir a nuestros chequeos rutinarios, porque las vacaciones que tomé son para invertir en el negocio, para hacer remodelaciones, para hacer cosas, y ya no tengo el tiempo. Entonces, cuando nosotras retrasamos, que pasa en el tema del cáncer de mama, hay una campaña de prevención, de hacerlo a tiempo, porque todas estas enfermedades, si nosotros tomamos la sartén por el mango a tiempo, nosotras salimos venciendo. En el nombre del Señor lo podemos hacer. Entonces, lo importante hoy es que usted sepa, como decía Pichardo, cuáles son esos factores de riesgo que inciden en nosotras. Si sabemos que tenemos sobrepeso, entonces hay que tener un mayor cuidado, porque eso es un factor que predispone para muchísimas enfermedades. Entonces, hay que tener conciencia y dedicarnos. De verdad, primero tenemos que cuidarnos nosotras para poder cuidar a nuestros hijos, para poder cuidar a la familia. Señores, ya terminamos este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. De verdad, gracias por el apoyo. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube. El mío es de Glucodón. Ustedes saben que manejamos ese paciente con diabetes. También estamos en Instagram y en el Facebook como Glucodón y doctora Ive Gómez. Josué Pichardo también tiene su canal de YouTube. Mismo, doctor Pichardo, puede entrar por ahí. Doctor Pichardo, claro así que sí. Señores, compartan, sí, sugieran. Muy buenos días. Y a las chicas seidoquianas, nos vemos el miércoles, Dios mediante, en nuestra actividad de la mujer, por el riesgo cardiovascular. Gracias, señores.